La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El desierto. Vamos a mirar lo que es el desierto. Cristo profetiza en relación a su segunda venida y él dice que no nos dejemos engañar. Ok, fíjense bien, hermanos, lo que quiere decir desierto. Vamos a mirar lo que es desierto. Esto es símbolos bíblicos, ¿ok? Obviamente nosotros ya entendemos lo que es andar en el desierto. En el desierto hay animales, hay lobos, hay culebras, hay escorpiones, está seco, ahí hay pocas plantas, hay plantas, muchos espinos, hay pega el sol muy fuerte y en la mayoría de desiertos pega también el frío muy fuerte en las noches. No hay mucha vida en el desierto, la hay, pero los animales que viven ahí son símbolos de cuando andamos en el desierto, ¿ok? Jesús en Mateo 24 profetiza que no nos dejemos engañar. En Mateo 24:26 dice, así que si os dijeren los falsos profetas, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ok, aquí habla de la segunda venida de Cristo. Cristo ya vino. Él profetiza su segunda venida. Su segunda venida, hermanos, por lo menos aquí, en este desierto, okay, tenemos que esperarlo en nuestro corazón. Yo ya hice estudio en relación a eso, la segunda venida. Pedro dice que hay que esperar al lucero de la mañana, que es Cristo, en nuestro corazón. Pablo también lo dice en la carta a la Odisea, que hay que esperar a Cristo en nuestro corazón. ¿Ok? Entonces, simbólicamente, en la carta a los Hebreos también dice, pero ahí lo menciona como reposo. Por ejemplo, en la carta a los Hebreos menciona el que escribió, yo estoy con que es Pablo escribió a los Hebreos, que en realidad el pueblo de Israel no entró en el reposo en la tierra prometida. No fue Josué el que entró ahí, sino somos nosotros que reposamos en Cristo Jesús. Y así está profetizado, hermanos. Yo ahorita les voy a leer en Isaías y vamos a mirar lo que es el desierto. ¿Okay? El desierto no es otra cosa que el lugar que tenemos que atravesar para poder llegar a la tierra prometida, que es Cristo en nuestros corazones. Tan simple como eso, ¿ok? Ya estudiamos Mateo 24. Ustedes pueden leer Mateo 24 del 1 al 28. Ok. Y entonces de ahí nos vamos a Jeremías. Jeremías 2, 23 y 24. Fíjense lo que dice Jeremías. Ok. En el tiempo de Jeremías, de hecho vamos a mirar todo el capítulo. Pero yo les voy a hacer enfoque ahorita y lo vamos al contexto en 2 versículos. Jeremías 2, 23 y 24. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los vales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés, obviamente le está hablando alegóricamente al pueblo de Israel, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento, de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¿Qué está diciendo el Señor aquí a través de boca de Jeremías? Que Dios rescata a la descendencia de Abraham, al pueblo de Israel, de mano dura, de casa de servidumbre, o sea, de Egipto, del faraón y su pueblo, que los tenían esclavizados haciendo ladrillo, los tenían trabajando muy duro, inclusive los 7 días,
El Señor le dice, manda a Moisés y le dice, dile al faraón que deje salir a mi pueblo. So, esas 10 plagas que Dios le da al faraón, que son simbólicas de Satanás, es para, el Señor le endurece el corazón. ¿Para qué? Para que el pueblo sea humillado, para que el pueblo sufra en Egipto. Esa es la verdadera razón. O sea, no tanto porque es Satanás el que hace eso. Dios a Satanás le endurece el corazón para que no nos deje ir de donde estamos. Entonces, eventualmente, en esas 10 plagas, o por lo menos las primeras 9, el Señor permite que Satanás nos humille y nos tenga trabajando duro. A eso se le conoce también como el desierto. Simbólicamente también es desierto. Entonces, el pueblo eventualmente lo deja salir el faraón cuando celebran la Pascua. En la celebración de las Pascua, todo el que celebró la Pascua, el que comió al cordero, que era simbólico del Cordero de Dios, y puso su sangre en el dintel de las puertas, cuando vino el ángel exterminador a matar a los primogénitos, se iba de paso. Pero donde no estaba la marca de la sangre del Cordero, que eso equivale al Evangelio, entonces muere el primogénito. En todo caso, como nosotros somos, si no tenemos la marca de Dios, que es el Evangelio, la sangre del Cordero. Entonces, eventualmente, Satanás deja salir. El dragón deja salir al pueblo de Israel cuando muere su hijo, precisamente. Entonces, el Señor los trae, los lleva al mar, en donde está el mar, a la playa del Mar Rojo, y en el Mar Rojo, obviamente el faraón, Dios le endurece el corazón otra vez al dragón y los persigue, pero no van solos. El Señor se pone entre el ejército del faraón y el pueblo de Israel. Entonces Moisés clama al Señor, y ahí es donde se abre el Mar Rojo. ¿Okay? El mar también es simbólico de andar en el mundo. ¿Quién anda en el mundo? Bueno, la gente, los ateos, los que no conocen a Cristo. Eso es el mundo. Entonces Dios trae a su pueblo y abre el Mar Rojo para que pase. Eso es lo que hace con nosotros el Señor cuando pasamos por el Mar Rojo. Pasamos como por tierra seca. El Señor nos protege de Satanás y sus demonios. Entonces el Señor nos trae a nuestra mente y a nuestro corazón su Santo Espíritu, que es cuando se llega al desierto y se recibe la ley. Ellos recibieron la ley, los 10 mandamientos, nosotros recibimos la ley, o sea, el Espíritu Santo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Ahora qué? Ahora hay que terminar la carrera. Entonces, para terminar la carrera tenemos que seguir poniendo la confianza en nuestro Señor. Entonces, ya una vez que somos libres, que el Señor nos rescató por la Pascua, por la cena pascual, para nosotros es por el Evangelio, tenemos que tener la confianza en Dios, porque Dios ya nos rescató. Entonces, ahora tenemos que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida, o sea, tenemos que terminar la carrera en este mundo. Pero la tierra prometida también es reposar en Cristo, o sea, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es paz en nuestros corazones, hermanos. ¿Okay? Y lo vamos a leer, está profetizado por Isaías. Entonces, aquí cuando Jesús dice, si les dicen está en el desierto, no les crean, no. Nosotros vamos a encontrar el reposo en la tierra prometida, y la tierra prometida es Cristo, hermanos, para nosotros.
Nosotros no vamos a, Cristo no va a venir a nuestros corazones andando en el desierto. De hecho, nosotros pasamos por el desierto y ahí están los dolores del parto, simbólicamente. Está bien explicadito cuando uno escudriña la palabra de Dios. Ya miramos Jeremías 2, ahora vamos al contexto de Jeremías 2. Vamos a leer todo el capítulo, ¿ok? Porque ahí dice lo que es la apostasía del Señor. Perdón, del pueblo de Israel en contra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová. Obviamente, tiempo de Jeremías, ya todos tenían sus tierras, ya estaba el templo que había construido Salomón. La ley, el Señor sacó al pueblo de Israel 1400, hace 3400 años, más o menos. Yo siempre redondeo números, yo no les doy números exactos, eso es irrelevante, pero más o menos, hace como 3400 años sacó al pueblo. Hace como 2600 años fue cuando pasa esto, cuando Jeremías escribió Jeremías, el libro de Jeremías, que fue más o menos ahí en el año 600 antes de Cristo, por eso hace 2600 años. ¿Okay? Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Aquí está el pecado, que se alejaron de mí. Y se fueron tras la vanidad. Y se hicieron vanos. Por eso yo les digo, esto es regresarse al mundo. Eso es el desierto. Andar en el mundo o andar en una falsa doctrina. Si andamos en una falsa doctrina, andamos en el desierto. Vamos a tener que volver a tener dolores de parto. ¿Ok? O sea, vamos a sufrir una vez más. Y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Esclavitud del pecado, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca, esto es lo que quiere decir el desierto, tierra seca y de sombra de muerte, ahí está, por una tierra por la cual no pasó varón ni allí habitó hombre, es nuestro corazón, y los introduje en tierra de abundancia para que comieran su fruto y su bien. O sea, la tierra prometida donde había, yo siempre se los he dicho así simbólicamente, la tierra prometida que era la tierra de Canaán, la que conquistaron. Por ejemplo, si en Egipto, yo lo digo así, lo digo simbólicamente, no que sea así. Si en Egipto las naranjas son así de grandes, de hecho, yo ni sé si hay naranjas en Egipto. En la tierra prometida, las naranjotas eran así. Si los pepinos son así de chiquitos en Egipto, en la tierra prometida son unos pepinotes así, simbólicamente. Si las uvas, un racimo de uvas en Egipto son así, en la tierra prometida son así de grandotes. ¿Ok? Es lo que les está reclamando el Señor aquí. Los introduje en tierra de abundancia para que comieran su fruto y su bien. Pero entraron y contaminaron mi tierra e hicieron abominable mi heredad. Aquí hay una abominación. Fíjense, hay gente que dice la salvación no se pierde. Ya Jesús nos rescató con su testimonio. Lo creemos, andamos en él. ¿Cómo lo perdemos? Aquí está. Cuando nos apartamos de él, hermano.
O nos vamos a predicar los 10 mandamientos y empezamos a juzgar a la gente. Ahí caímos de la gracia. Caemos de la gracia. Así es como contaminamos. Por ejemplo, los Gálatas, ¿cómo contaminaron su tierra? Cuando empezaron a pensar, a creer, perdón, que quitándose el prepucio del pene, ellos iban a ser más santos. O sea, los engañaron. Entonces dice Pablo, ay, Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores del parto. O sea, ya se regresaron al desierto otra vez. O sea, a la ley. No tienen entendimiento, ya mancharon su corazón. Están cayendo de la gracia. En Cristo está la tierra, esta es la tierra de abundancia. Dice, e hiciste abominable mi heredad. Ahí está, mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. O sea, ¿cómo andamos en el desierto aquí? Si nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús para servirle, pero y luego nos regresamos a las pasiones de este mundo, entonces ya regresamos a lo que es vanidad, hermanos. Ya nos regresamos a la vanidad. Ahora hay que entender lo que es la vanidad, que es amar este mundo. La prioridad es servir a Cristo. Esa es la prioridad, servir a Cristo. Cuando servimos a Cristo, simbólicamente somos levitas, sacerdotes levitas que trabajamos en el templo. ¿Cómo trabajamos en el templo? Predicando su palabra. Y nosotros nos pone ahí al Señor en el templo. ¿Quién es el templo? Todos aquellos que reciben el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. Nosotros cuidamos de ellos con la palabra y ellos cuidan de nosotros con las cosas que necesitamos del mundo. O sea, la comida, el techo. Así está escrito. Entonces, fíjense. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasado las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerar cuidadosamente y ver si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense cielos sobre esto y horrorícense. Desolaos en gran manera. Aquí hay desolación. Si yo les decía, ya saben lo que es la abominación desoladora. Ya lo saben. Cuando dejamos al Señor, hermanos, y nos vamos al mundo. La abominación desoladora para la iglesia es todo aquello en lo que se quiere justificar, sobre todo con la ley, con los 10 mandamientos. Desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, ahí está el primero. Y 2, fuente de agua viva. Y 2, cavaron para sí cisternas rotas, que no retienen agua. Ahí está. O sea, nos convertimos en desierto. ¿Okay? ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Esto es idolatría. Otro día explico eso. Quemadas están sus ciudades sin morador. En este contexto los engañaron a todos. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ya sabemos que el camino es Cristo. Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo?
O sea, ellos andaban buscando que Egipto los protegiera del ejército de Nabucodonosor, que eran crueles. O sea, ¿por qué pones la confianza en el ejército del faraón cuando yo soy el que te protejo, pueblo mío? Para la iglesia, ¿qué es? ¿Por qué pones tu confianza en tu compadre, en tu comadre, en tu esposo, en tu esposa, en el dinero? ¿Por qué lo pones y no lo pones en mí? ¿En quién tienes la confianza? ¿En mí o en otras cosas? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas aguas del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. ¿Sabes pues? Y ve cuán malo y amargo, ahí está el ajenjo, es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. ¿Qué es el temor? A través de la ley el Espíritu Santo les hablaba, a través del profeta. Cuando no escuchaban al profeta, no tenían temor de Dios. ¿Por qué? Porque andaban en la idolatría. Dice el Señor Jehová de los ejércitos, pero no nada más. O sea, amar el mundo es idolatría, punto. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Ahí está. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Idolatría. Te planté de vida escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiente de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda? Nunca anduve tras los vales. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de sed. Mas dijiste, no hay remedio, o sea, no quiso arrepentirse. No hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Cuál es la vergüenza de una persona cristiana que se congrega, va a la congregación, lee la Biblia, pero ama el mundo? ¿Cuándo es cuando se avergüenza? Cuando el Señor no escucha sus oraciones. O sea, precisamente porque no hay temor de Dios. O sea, está escuchando la palabra de Dios, pero no está haciendo la palabra de Dios. Está haciendo lo que quiere. Entonces, una persona que tiene un pie en la iglesia y otro en el mundo es avergonzado. El Señor no está con ellos. Ahora hay un periodo de tiempo donde el Señor nos da chance a que nos arrepintamos, así como está en el mensaje de las 7 iglesias. Es una persona que dice, yo tengo mi confianza en el dinero, no me falta nada. Entonces el Señor le dice, a través del mensajero, arrepiéntete, porque tú dices, no me falta nada, y no sabes que eres un hombre pobre, ciego, desnudo. O sea, no tienes nada. No tienes nada. Arrepiéntete. Conóceme a mí. Conóceme a mí. Y vas a ver lo que es tener tesoros. Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado. Porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Ahí está el orgullo. Y en el tiempo de la calamidad, ahí está. Dicen, levántate, Señor, y líbranos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricaron contra mí, dice Jehová. En vano he azotado a vuestros hijos. No han recibido corrección.
Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Jehová. He sido yo fíjense aquí, en este versículo. He sido yo un desierto para Israel. ¿He sido yo un desierto? O sea, ¿ustedes han vivido en tinieblas conmigo? Aquí está, o tierra de tinieblas. ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más venderemos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste sin ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado. ¿Para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarás por ellos. Entonces ahí pueden mirar cómo el pueblo de Israel fue avergonzado porque pusieron la confianza en Asiria cuando venía Babilonia. Ya para este tiempo Babilonia había dominado a los asirios. Entonces eso tiene que ver con tribus. Entonces no recibieron ayuda ni de Asiria ni de Egipto, fueron avergonzados, el templo fue destruido. ¿Okay? Entonces que eso es simbólico para nosotros somos el templo. En Isaías 32, déjenme ver. Vamos a Isaías 6, del 8 al 13. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ve por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos. Esto fue lo que Dios hizo con los fariseos y los maestros. ¿Por qué? Aquí lo dice. Ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Y no haya hombre en las casas y la tierra está hecha en un desierto. ¿Cuándo pasó eso? En el tiempo de Cristo, en el año 70, cuando Roma destruyó y desapareció la nación de Israel. Eso se convirtió en un desierto que para nosotros es simbólico, hermanos. Ya se los expliqué. Nosotros podemos vivir en el paraíso o podemos vivir, o sea, en la tierra prometida, o nosotros podemos vivir, la tierra prometida es Cristo, o podemos andar en el desierto. Y la gente que anda en el mundo anda en Egipto, simbólicamente. Esclavos del pecado, no conocen al Señor. Entonces, ¿cuándo son rescatados? Cuando pasa la 10ª plaga, que es la Pascua. Entonces ya ese es el proceso. ¿Okay? Entonces, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra está hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedara aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble, pero fíjense bien aquí, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Aquí está, de aquí saca Jesús, donde él dice, mi Padre siembra, es el que siembra. Jesús es el tronco, nosotros somos las ramas. Nosotros somos las ramas. Entonces, para que nosotros
para que nosotros podamos eventualmente dar fruto, necesitamos que adherirnos a Jesús, que Jesús se forme en nosotros, para que podamos eventualmente dar fruto. Porque el fruto solamente puede ser conectado a Jesús, que es el tronco, la simiente santa en nuestros corazones. Isaías 33:9. Se enlutó, enfermó la tierra, el Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto y Basán y el Carmelo fueron sacudidos. Isaías 43. Esta es una profecía para Juan el Bautista. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Fíjense bien, hermanos. Aquí yo les voy a leer cuando me vaya a Juan. A Jesús dice, yo no voy a despreciar ninguno que mi Padre me da. ¿Quién es el que le da? ¿Cuándo es cuando el Padre le da a Jesús ovejas? Por ejemplo, vamos a decir que yo nací, mis padres eran ateos, y vamos a decir que yo, es un ejemplo, no es así, es un ejemplo. Y vamos a decir que a los 20 años comencé yo a escuchar la palabra de Dios, donde sea, en la iglesia católica, en donde sea que se lea la Biblia, que se predique el evangelio, o sea, que se predique el testimonio de Cristo, porque ese es el evangelio. No lo vamos a entender luego y luego. Entonces, eventualmente nosotros escuchamos y decimos, no, pues yo voy a seguir al Señor. Entonces uno sigue al Señor, ¿verdad? Pero todavía no lo entendemos. Todavía no lo entendemos. ¿Cuándo lo vamos a entender? Hasta que lleguemos a la tierra prometida. Entonces, estamos en Egipto. ¿Ok? Entonces, cuando comenzamos a escuchar la palabra de Dios, ahí comienza la travesía. Estamos en el Mar Rojo. El Señor nos hace atravesar el Mar Rojo. Entonces nos da su ley en nuestra mente y en nuestro corazón por escuchar el testimonio de Cristo. Pero todavía no tenemos entendimiento. Todavía no lo tenemos. Así como no lo tenían los corintios. Y los gálatas. Los gálatas ya habían recibido el Espíritu Santo, pero todavía no tenían el entendimiento. Correcto. Entonces, en el desierto, que eso habla de Mateo 24, en el desierto tenemos que pasar nuestro desierto o nuestro purgatorio. Simbólicamente lo que pasaron los israelitas, que tenían que pasar por el desierto. Lo que pasó David, antes de que fuera ungido rey, tuvo que pasar su desierto o su purgatorio. ¿Cuál fue su desierto? Que él anduvo haciendo buenas cosas, fue ungido, o sea, recibió el Espíritu Santo, por decir simbólicamente. ¿Y qué pasó? Derrotó a Goliat, pero antes de que él conduciera a su pueblo, a Saúl lo persiguió. Ese fue su desierto. Ese fue su desierto. O sea, hagan de cuenta que simbólicamente él era Abel y Saúl era Caín. Caín siempre nos va a perseguir, hermanos, siempre. ¿Ok? Ahora, eventualmente, Saúl murió, así como eventualmente el Señor castigó a Caín. Ese es el pecado de Caín que nos persigue a nosotros, así está escrito. Entonces, eventualmente, llegamos a la tierra prometida, o sea, eventualmente entendemos que tenemos que darle a Cristo todo nuestro ser. Dame, hijo mío, tu corazón para que miren mis caminos. Para eso es el desierto. El desierto, entonces, andamos en el desierto, vamos a la tierra prometida, pero que el Señor quiere que en el desierto nos despojemos de todo. La idolatría que traemos de Egipto, las borracheras, que las drogas, que el adulterio, todo eso. O sea, ya lo traemos en nuestra mente y en nuestro corazón, ya Cristo lo cumplió. Pero ¿cuándo nos vamos a desechar eventualmente de eso? Cuando sigamos a Cristo. Es tan simple como eso, hermanos. Lo único que quiere Cristo es nuestro corazón. Olvídate, ahora no lo podemos engañar.
No, pero es que yo tengo sueños. Oh, no, si tú tienes sueños de grandeza, y la grandeza puede ser comprarte una casota o tener un trabajote o lo que sea, ahí no les estás entregando tu corazón a Dios de todo corazón. No, todavía no. Es hasta que en realidad le entregues todo. Y resulta que cuando lo entregas te das cuenta que no es difícil seguir a Cristo. O sea, resulta que te va mejor cuando sigues a Cristo. Pero ya no estás enfocado en las cosas del mundo porque Cristo te ayuda. Ya no vamos solos. Entonces, nosotros cuando predicamos, andamos predicando, se les está explicando. Entonces, la persona que escucha la palabra de Dios, ahí es el Padre. ¿Y en dónde está el Padre? Donde se predica la palabra de Dios. Donde se lee la Biblia. Por eso les digo, no debemos de despreciar ni a los mormones, ni a los católicos, ni a los evangélicos, a nadie. Donde se lee la Biblia. Ahí está el Señor. Y el Señor rescata a los que Él quiere. A los que Él quiere. Entonces, el que anda envanecido porque es mormón y ellos creen que es la iglesia verdadera, pues bueno, anda envanecido, nada sabe. Pero el día que siga a Jesús, que le entregue su corazón a Jesús, entonces eventualmente va a entender. ¿Y qué es lo primero que va a hacer? Que ya no va a tener cabida pero Dios es el que hace eso, hermano, no nosotros. Entonces, el que escucha la palabra de Dios, ese es el que Dios le da a Jesús. ¿Ok? Entonces ya Jesús dice, lo que a mí el Señor me da, yo no desprecio a nadie. Pero Él quiere corderos. Él quiere corderos, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, tenemos que ser pobres de espíritu. ¿Ok? Y eso nos lo enseña nuestro Padre Dios. Entonces, ya cuando hacemos eso, entonces viene uno que anda predicando voz que clama en el desierto. O sea, ya no en Egipto, sino en el desierto. O sea, son personas cristianas. Vamos a decir que a mí esto me lo explicó un evangélico. Yo primero estaba en Egipto y luego el Señor me sacó de Egipto para traerme al desierto. Y andando en el desierto, siendo yo católico, una persona me dijo, escuché yo, no me lo dijo a mí, lo escuché yo, no hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios, sino es gratis. Ya Cristo murió por ti, es gratis, la salvación es gratis. Y el Señor ahí me abrió el entendimiento en relación al Evangelio y yo me gocé. Básicamente hagan de cuenta que Él me dijo, Luis, prepara el camino de Jesús. Prepáralo. ¿Cómo lo prepara? Entrégale su corazón a Él. Entrégaselo. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dios quiere un tiempo también. Esto también es necesario, un tiempo de soledad. Que también es parte del desierto. Prepararlo. Entonces, por ejemplo, dice Juan el Bautista, dice, yo bautizo con agua, pero hay uno que, o sea, con el Evangelio, por decirlo así nosotros, como yo bautizo en agua, o sea, yo predico el Evangelio, pero hay uno más poderoso que yo, que viene tras de mí, o sea, Cristo a quien yo sirvo, que los bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces ya cuando una persona, el Señor, le abre, pero no es como les dijera, hay que seguir caminando el desierto, porque Cristo viene cuando menos lo esperas. Salmo 106, 26. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto. 107, 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. En el 107, 35, vuelve el desierto en estanques de aguas. Este estanque de aguas es Jesús. Y la tierra seca
en manantiales. Eso fue lo que le dijo a la mujer samaritana. Mujer samaritana, vamos a decir que es Panchita. Panchita, en la medida de que tú estás tomando agua, de esta agua, le estaba hablando de la del pozo que estaba ahí, pero también le estaba hablando simbólicamente en relación a sus esposos que ella había tenido. Dice, siempre vas a tener sed, Panchita. Pero yo tengo una agua que el que tome de esa agua nunca más volverá a tener sed. O sea, vas a ser feliz, vas a tener paz en tu corazón, vas a tener reposo en tu corazón. Le dice, Señor, dame de esa agua. Es donde le dice, ve y trae a tu esposo. Dice, no, pues no tengo yo marido. Y le dice, bien dices, no tengo marido, porque 5 has tenido. O sea, has tomado mucha agua y no has sido feliz, no has tenido paz, no has tenido descanso. Mira, aquí te tienen trabajando todavía. El que tienes tampoco no es tu marido, estás viviendo en adulterio. Ya veo que eres profeta. Esa mujer tuvo paz en su corazón, hermanos. No tiene necesidad de marido para tener paz. Yo no tengo mi mujer y tengo paz. O sea, en la familia hay un tipo de paz que es buena, un tipo de alegría, un tipo de gozo que es bueno. Eso todo el mundo lo conoce. Pero el gozo de Dios, la paz de Dios es diferente, hermanos. O sea, si en el mundo la paz del mundo es unas naranjitas así, la paz de Cristo son unas naranjotas así. Así de simple. Así de simple. El gozo en Cristo Jesús no se puede comparar con el gozo de tener una familia y que la familia esté bien. Va más allá. Es más grande, hermanos. Jesús es el manantial o la fuente de agua viva, que obviamente es su espíritu. En el Cantar de los Cantares le dice, ¿quién es esta? 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de su manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores. Allí tuvo dolores la que te dio a luz. Eso es la madre la que tiene los dolores de parto. El niño, la niña también tiene dolores, ¿verdad? No en la vagina, pero tiene dolores porque quiere nacer. ¿Y esos dolores dónde están? Pues si viene bien, pues el dolor va a estar en la cabeza, porque tiene que pasar por una cavidad que está muy chiquita y él está muy cabezón. Imagínense. Entonces la mujer es la que tiene los dolores de parto. Entonces, ahí dándonos simbólica, así se lo dijo a Eva. Cuando tengas niños vas a tener dolores de parto. Ahí ya está la orden para la iglesia. Cuando tú tengas hijos espirituales, no va a ser de que nomás les vas a hablar de Cristo así ya lo va a entender y ya va a caminar bien. No, vas a tener dolores de parto. O sea, vas a andar en el desierto y explicándole y no lo va a entender. Y lo vas a volver a explicar y no lo va a entender. Y va a seguir amando el mundo. O lo entendió, pero luego se regresó. Y otra vez con los dolores de parto. Y ahí estás. Pero eventualmente, entonces el predicador tiene que estar orando. Así lo dice Pablo también. Hermanos, yo siempre estoy orando por ustedes. Así lo dice Pedro. Hermanos, yo oro por ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta que el lucero de la mañana llegue a sus corazones. Ya una vez que Jesús está en sus corazones, ya no hay necesidad de que yo les enseñe. Ya dejen que Cristo los guíe. Ya tienen paz, ya tienen gozo. Cristo es su maestro. Pero una vez que están ahí, no antes, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el trabajo del predicador? Llevarle el evangelio y de ahí, ¿qué más? Estar orando un día, otro día, otro día. Señor, yo le pido por mis hermanos, estos que están escuchando su palabra, Señor, bendiga a Padre Santo, Señor, hasta que eventualmente nacen de nuevo y el Señor nos los hace saber.
Ya les dije Jeremías 2:2, 2:6. Ahora vamos a Juan, ahí lo que yo les decía en relación a Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿En dónde fue levantado Jesús? En el desierto, simbólicamente, que es este mundo. O sea, en el monte, en el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a su hijo, le dijo un ángel: para, ya veo que tienes temor de Dios. No, tú le tienes temor de Dios, tú le ibas a entregar tu hijo a Dios. No, Dios te va a dar a su hijo para que él sea sacrificado en este mismo monte. Entonces, las personas cuando salen de Egipto y van por el desierto, ¿qué empezó a hacer el pueblo? A murmurar. ¿Cómo lo hace la iglesia? No, pues Dios no escucha mis oraciones. Le pido dinero y no me da nada. Cada vez estoy más jodido desde que soy cristiano. Mi esposa cada vez me trata más mal. Mis hermanos me tratan mal. Todo el mundo me trata mal. No tenemos dinero para comer. Lo que sea, o sea, lo que sea. Y la gente empieza a murmurar. Entonces, ¿qué empieza a pasar? La cosa se pone peor. Se pone peor. Y dice Pablo: hermanos, tengan cuidado. Porque Dios bautizó a su pueblo en la nube y en el mar, y de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Murieron en el desierto. La mayoría de cristianos, hermanos, mueren en el desierto. La mayoría de cristianos nunca llegaron a conocer, a saber lo que era amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Nunca supieron. ¿Por qué? Porque siempre anduvieron preocupados ahí. Nunca entendieron. ¿Por qué? Porque nunca le entregaron su corazón al Señor. Nunca lo entendieron. La gente se murió en el desierto y se sigue muriendo en el desierto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Si nosotros andamos en el desierto y somos mordidos por la serpiente, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Mirar el sacrificio de Jesús, para que las serpientes cuando nos muerden no nos hagan nada. Juan 3:25 al 36. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Tan simple como eso, hermanos. Entonces vayan y estudien Isaías 32 y 33. Yo nada más les voy a dar 32 y 35, para que vean
a la profecía en relación al desierto. Déjenme ver dónde estoy. Muy bien. Lo vamos a estudiar los dos. He aquí que para la justicia, el 32, reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. El corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas, tramas, intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantad, oíd mi voz, hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendrán espanto, oh confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Tiemblen, oh indolentes, turbaos, oh confiadas, despojaos, desnudaos, ceñid los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios, fíjense bien, hermanos, fíjense bien, ¿ok? Para poder llegar a Cristo, fíjense bien, porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará. Vamos a decir que David andaba y un día vino un profeta, lo ungió, ya Dios le había dado el poder para poder, tenía poder aún sobre los leones y sobre los osos, entonces por eso él sabía que podía vencer a Goliat. Lo venció, las mujeres anduvieron cantándole a David aún mejor que a Saúl, y ahí comenzó la destrucción de su palacio en su corazón, hasta quedar desierto. Ahí anda David huyendo de Saúl y huyendo, y podía matarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que era el ungido de Jehová. La multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre, donde descansen asnos, monteses y ganados hagan majada, hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil. Esto comienza desde que escuchamos el Evangelio. Ahí vamos, ¿ok? Y sea estimado por bosque. El Espíritu Santo nos va conduciendo, y si nos mantenemos fieles, firmes en lo que nos está enseñando el Espíritu Santo, entonces un día viene Cristo y es cuando viene la paz a nuestros corazones. Reposamos en Cristo, entendemos la palabra de Dios. Ahí es cuando ya, así como está la parábola del sembrador. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia, o sea, el Evangelio, será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre, hermanos. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Vayan y lean en relación a Hebreos, en relación al reposo, y ahí dice, ahí no está hablando del tiempo de Josué. No, ahí está hablando de que nosotros ahorita podemos entrar en el reposo. En Cristo tenemos reposo. Y cuando caiga granizo,
caerán los montes y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, en este caso, y dejáis libres al buey y al asno. Aquí todas las aguas es las aguas de Jesús. En el Espíritu. Vayan y estudien Isaías 35, que también es... Nosotros andamos en el desierto, así como anduvo David, así como anduvieron los apóstoles, anduvieron en el desierto y eventualmente llegaron con Jesús, se gozaron con Jesús, pero se gozaron aún todavía más cuando ellos empezaron a hacer lo mismo que hacía Jesús y aún cosas más grandes, porque ya Jesús estaba en sus corazones. Ok, yo nada más les voy a leer el 1, del 1 al 4 de Isaías 35, pero vayan y medítenlo todo el capítulo. Se alegrarán el desierto y la soledad, o sea, nuestro corazón que anda en el desierto. El yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, fortalecer las manos cansadas. O sea, hay que predicar el Evangelio. Afirmar las rodillas endebles. Decidir a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Está claro, hermanos. La paz de Cristo esté con ustedes.